Hemos tenido un verano plagado de noticias en lo económico, en lo político y en lo social. La subida del IVA, los recortes que no cesan, un adelanto de las elecciones autonómicas vascas y también el famoso rescate. Con todos estos ingredientes pensamos que desde luego vamos a tener un otoño muy calentito. Y eso es precisamente lo que queremos saber. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses? No voy a subir el IVA, a los 4 días se suba el IVA. No voy a subir esto y a los 4 días la gasolina. Es vergonzoso, no se puede asumir los recortes en educación, en sanidad. Vamos, es increíble. Y el paro que hay, que no hacen políticas activas de generar empleo. Que quiten dinero pues en los gastos militares, en las pagas de los políticos y en todas esas chanchullos que hacen. Yo pienso que lo menos acertado ha sido la subida del IVA. Si tú no haces girar el dinero, ¿cómo le echas va a salir el pueblo adelante? Quitándole más que ya no queda nada que quitar. Hemos vivido un montón de actuaciones económicas por parte del gobierno que van desde la subida del IVA, los recortes en sanidad, los recortes en educación. Parece que llegarán los recortes en las pensiones también. ¿Todo esto al final va a tener alguna repercusión positiva? ¿Va a servir para algo todos estos recortes? Va a servir para empobrecer al país. España tiene dos problemas. Primer problema, España no crece. Entonces, como no crece, la recaudación fiscal no aumenta, en consecuencia no hay actividad económica, en consecuencia no hay consumo, en consecuencia. Segundo problema que tiene España, horroroso, la deuda total. No la deuda pública, la deuda pública es manejable, la deuda total, deuda privada sobre todo, me refiero a empresas, familias y bancos. La suma de esas tres cosas, España debe 3 billones de euros, eso España no puede pagarlo. Y dices, bueno, hombre, no. España no puede pagar eso. Mariano Rajoy adopta los mayores recortes de toda la democracia. Subida del IVA del 18 al 21%, deducción de cobertura por desempleo tras el 6º mes, eliminación de la paga extra de Navidad a funcionarios y la eliminación de deducción por vivienda a partir de 2013. Podar consiste en cortar determinadas ramas no productivas o que están en decadencia y dar vitalidad a otras. Talar, en cambio, o podar mal, significa que podar lo de fuera, lo de arriba, todo lo grande, y pase lo que pase, y decir, ya he podado volar. Yeah. Bueno, aquí estamos haciendo esto último. Es decir, aquí cuando decimos que estamos haciendo recortes, estamos quitando dinero, sin mucho criterio. Y en cambio lo que habría que hacer es quitar dinero en unos sitios y ponerlo en otros. Y esto no se hace. Se sube el IVA. Se inician los recortes, sanidad, educación, recortes también a los funcionarios, fin de la paga extra, se recorta la ayuda a los desempleados, a los jóvenes. ¿Todo esto va a servir de algo realmente? No, o sea, a ver, yo creo que hay un error. Con la excusa de la crisis estamos asistiendo al mayor desmantelamiento de la historia, una involución en cuanto a derechos, porque todo lo que tú acabas de mencionar son logros, derechos que hemos conseguido durante un montón de años, y esta crisis es una excusa. Esas son las medidas que dicen que en teoría nos van a salvar, pero esas medidas no van a solucionar absolutamente nada, es que el objetivo no es solucionar. El IVA, claro que había que subirlo. Primero porque no hay dinero en las instituciones, por lo tanto habrá que entrar de algún lado y el IVA es uno de los fundamentales. Segundo, porque la economía española en general es una economía que estaba, en el momento de la crisis, consumiendo 10% más de lo que producía. Es decir, nosotros hacia el 25 de noviembre el país agotaba todo lo que había producido y pedía crédito para aguantar hasta el 31 de diciembre con turrón incluido, ¿no? Entonces, claro, eso es insostenible. Entonces, lo primero que hay que hacer es cerrar esa brecha de forma que uno viva hasta el 31 de diciembre con lo que ha producido el 31 de diciembre. Después habrá que hacer vivir hasta el 31 de diciembre y devolver parte de lo que se consumimos. Entonces, eso significa que hay que consumir menos, que hay que producir más y que hay que cambiar el modelo. Por lo tanto, el IVA forma parte de mecanismos para conseguir que esas cosas se produzcan. Se han recortado las prestaciones a los desempleados, entre otras cosas para animarles a buscar trabajo y que no vivan del subsidio. Sí, claro, porque con 400 euros se puede hacer muchos gastos. Yeah. Claro, pobres hombres, estaban abocados al vicio. Y entonces, pues nuestros queridos señores, estos que, pues por jubilarse, pero más que el IVA ha renunciado a los 200.000, ha renunciado en último extremis, ¿verdad? Sí. Pero los que necesitan 200.000 euros para irse a casa, pues les parece una inmoralidad que se queden con 400 euros unas personas sin familia. Yo creo que esto es el producto del cinismo. Es decir, aquí todo el mundo quiere que los demás cambien y él no. Empecé a trabajar a los 21 años y hasta que me jubilé. Pues no he estado, siempre he estado trabajando. Yo tengo la suerte de poder ser funcionario en excedencia, que llevo 20 años, pero que me dedico a mi propio negocio.
significa que si un día me iría mal mi negocio, podría ser funcionario otra vez. He estado una vez, 2 años. ¿Qué tal? En la anterior crisis, mal, fatal. No se lo recomiendo a nadie. Ha estado, sí, por desgracia ha estado. Yo creo que fue cuando nació mi hija, en el 75, 77, por ahí. Mi marido y yo estuvimos los dos en el paro, con hija recién nacida, con hipoteca, y aquí estamos. Que hace falta algo de eso ahora, porque ahora se quiere vivir muy bien, en general, y con poco sacrificio, yo creo. La gente que esté en el paro, que salga a la calle, joder, que se mueva. Y es que no se mueve nadie, me cago en Dios. Haces cualquier manifestación de gente que está en el paro, hay 5.000 y resulta que van 50, joder. La gente que salga a la calle, joder, que proteste y que diga, me cago en Dios, vale ya. Nos dicen, no, es que el desempleo va a moverse alrededor del 24,8, 25... No, yo pienso que el año que viene, y lo digo abiertamente, creo que entre desempleo y subempleo podemos ir en España al 30% el año que viene. Ya hay comunidades con 30% de Sí, paro, como Andalucía. sí, ya. Y provincias con un 34%. Lo que pasa es que yo creo que esto va a ser generalizado, o sea, en estas provincias evidentemente el desempleo va a crecer más y en otras que lo tienen menor va a aumentar, o sea, esto es lo que no nos cuentan. Para frenar el desempleo hace falta 2 cosas que no son de la misma naturaleza. Una es crear demanda de algún tipo que consiga generar empleo. Y otra es repartir el empleo existente lo máximo posible. Estás en paro, ¿y cómo te está afectando? Mal. ¿Cuánto tiempo llevas en desempleo? 9 meses. 9 meses, o sea, ya te has quedado absolutamente sin nada. Sin nada, sin recursos ninguno. Hola Marina. Gracias. ¿Qué hay? Buenos Hola. días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué andas repartiendo en pleno centro de Bilbao? Pues mira, estamos dándole a la opinión pública una información con Sí. los recortes del gobierno y Ajá. en defensa del estado de bienestar. Oye, Eso la es lo que estamos gente haciendo. separa, la gente recoge los papeles que estáis dando, las informaciones que dais. Hay de todo, ¿eh? Hay gente que simplemente te dice gracias, ya me lo leo. Sí. Y bueno, pues he tenido ocasión de hablar con varias personas, entre ellas el testimonio de un parado que me ha parecido tremendo. Una persona que se ha quedado absolutamente desamparada, sin prestaciones Sí. de ninguna clase y que no sabe cómo va a subsistir. No sé, no noto a la gente todavía muy caliente. ¿Te falta nervio todavía? Sí. ¿Hace falta un poquito más de nervio en la Hay calle? que informarles más. Sí, Ya. hay que salir a la calle y decirles todos los días, porque, a ver, entiendo que se puede cansar, ¿verdad? Cuando tú estás todos los días Sí. diciendo lo mismo, al final la gente dice, ya están estos pesados otra vez. Pero es que esto es muy importante, Iñaki. Yo creo que aquí sí que hay que ser machacones hasta la saciedad. O sea, ¿quieres decir que la gente todavía tiene más capacidad de aguante? ¿No estamos cabreados del todo? Yo con creo la que que no. nos está cayendo. Yo creo que no. Sí que hay una reacción en la calle, pero también veo que, ostras, o sea, que qué más nos hace falta. O sea, que en mayo del 68 la gente estaba en la calle por mucho menos. En primer lugar, y no se ría, las revoluciones ya no están de moda. O sea, esto va por modas, o sea, es decir, bueno, en los 60 tal, en los 80 cual, las famosas manifestaciones del Puente de Deusto, de Euskalduna, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora esto no está de moda. Pero es que además las revoluciones se producen o tienden a producirse cuando hay expectativas. Hoy en día hay una sensación de, es una frase muy manida, de fin de ciclo, pero es que es cierto, o sea, es una sensación de estancamiento, una sensación, con lo cual esto frena muchísimo cualquier tipo de reivindicación. Tenemos que salir a la calle más y además tenemos que ser una masa lo suficientemente grande para poder plantear, yo creo que acciones no violentas, porque si no, la cuestión si somos siempre tres o no nos ven, al final, o sea, pues la gente tiene que salir a la calle. Estamos todo el mundo muy cabreados, pero... Pero en casa. Se habla de huelgas generales, se habla incluso también de ocupar el Congreso. Sí. Y esa te gusta. Pues ahora voy a empezar a... Pero ¿quién va a ocupar el Congreso y con qué motivo? ¿Y serviría para algo realmente? ¿Quién va a ocupar la calle? Pues gente muy pacifista, por cierto, que se va a unir, que va a utilizar una estrategia que es la desobediencia civil, que era lo que hacía Gandhi, ese del que hacemos películas. O sea, es que quede claro qué gente es la que está haciendo esa convocatoria, y lo que se va a hacer es, creo que se está llamando para intentar tomar o hacer una reivindicación en torno al Congreso. El 25 de septiembre está convocado, pues eso, a través de un comunicado muy bien redactado, y explicando cuál es la situación. La gente tiene miedo a perder el trabajo, la gente tiene miedo a que le recorten más cosas, la gente tiene miedo a molestar a no sé quién y a que le quiten lo poco que tiene, la gente tiene miedo. Entonces, claro, cuando la gente va perdiendo cosas,
se pone en marcha cuando ya no puede perder nada más. Es decir, cuando el que recibía algo lo ha perdido todo y no tiene nada que perder. Entonces ya ha perdido el miedo. Sí, exacto, ha perdido el miedo. Pero eso se va a evitar. Sí. Yo creo que eso se va a evitar. Pero con un paro del 30% en el Estado, al final va a haber mucha gente sin miedo, porque ya habrá perdido. No, pero a ver, por ejemplo, en Italia se está estudiando poner en marcha un sistema parecido de bonos de comida como existe en Estados Unidos. Esto ya, yo creo que algo así se implantará. Un subsidio de 400 euros, 450 y marihuana legal. Yo creo que la marihuana se va a legalizar. Es decir, pan y circo para mantenernos entretenidos y que no nos echemos a las calles. No, entretenidos, más que entretenidos, yo creo que es el mensaje de, mire, usted no es necesario, no moleste. Porque si molesta, pasarán cosas. O sea, no moleste, o sea, quédese aquí, tranquilo, le damos esto no lo va a perder, pero no moleste. La noticia revolucionaria del verano ha sido ver por televisión las diferentes etapas de la marcha obrera que el Sindicato Andaluz de Trabajadores está llevando a cabo por toda Andalucía. La protesta por los recortes y la precaria situación en la que se quedan muchas familias y trabajadores les ha llevado a ocupar simbólicamente supermercados o fincas de lujo. El viernes llegaban a Sevilla y esta semana están en Almería. La columna se ha hecho famosa por sus acciones y por sus cabezas visibles. Sánchez Gordillo y Diego Cañamero. Yo creo que la opinión pública tiene que entender perfectamente que Andalucía tiene el 40% de paro en el medio rural y un 34% de paro en general. Es el territorio de toda Europa con más pobreza y con más paro. Bueno, en Andalucía hay un atraso evidentemente, estamos en el sur, no estamos en el norte, estamos en el sur, nunca se han preocupado de desarrollar nuestra tierra. Tenemos el 95% del algodón y no tenemos ni una empresa textil en Andalucía. Tenemos 40.000 hectáreas de naranja y no tenemos fábrica que transformen los zumos de naranja. Tenemos tomate y todo se transforma afuera. Aquí se ha vivido del cuento. Y mucho folclore, y mucho Julián Muñoz, y mucha Pantoja, pero aquí no se ha hablado de los problemas reales. Tienen que pagar más los que más tienen, porque lo que no se puede legalizar es el robo. Vamos a ver, el señor Rajoy, ¿qué es lo que ha hecho? A los que han defraudado la hacienda pública durante toda la vida, le dice ahora, si usted declara vuestro capital y vuestra ganancia, le voy a perdonar el 90%, porque dice que es preferible el 10% que la nada. 250.000 millones que se han ido a los paraísos fiscales. Con esas cantidades que se van a los paraísos fiscales y con un control de los impuestos de los más ricos, no había que recortar pensiones, no había que recortar ningún derecho de los trabajadores en paro y no había que recortar ni en el tema educativo ni en el tema sanitario. Porque si hay que recortar, que metan para arriba, y si no, en los gastos militares, y si no, en la guerra que están participando. Hay mil fórmulas para recaudar fondos y que no sea quitárselo al pueblo, porque eso sí que es un robo. Si el IVA se pagara más, quienes lo tienen que pagar, no habría que subirlo tanto. Yo me parece que no, no. A esos tienen que machacar más que a nosotros. No se trata de machacar, simplemente de que... de la línea de crisis me parece que hay gente que se ha quedado una minoría, pero arriba, con buena plata, y el resto se ha quedado abajo. La gente que tiene mucho dinero, ahí les grabaría todo. El tío que tiene un Porsche, ¿qué tal? En vez de pagar el doble. Fíjate la evasión fiscal que hay, el fraude fiscal, los sueldos que tienen los políticos, ¿no se puede recortar esas cosas? La gente que más dinero tiene es la que se está forrando. Hombre, por lo que se ve, la Lomana, que ha dicho que precisamente que hay algo que más afecta, porque los pobres están acostumbrados a ser pobres, pero los ricos no se acostumbran a ser pobres. Lo que tiene que quitarse son los paraísos fiscales, no la renta de la Lomana, los paraísos fiscales y las ICAP y las figuras que hay económicas para que los ricos paguen un 1 en vez de pagar un 50. Eso es lo que tiene que quitarse. Pasarlo mal con 6.000 euros al mes no es lo mismo que pasarlo mal con 400. Ellos cobran más, que paguen igual que el resto, en valor a lo que cobran. Ya pagan más, Toda la historia de la humanidad, desde los medievales hasta aquí, es quién paga y quién no paga. Un noble no paga, la iglesia no paga, los gauchos no pagan, aquí tampoco pagan. Entonces siempre se buscan unas reglas para unos y otras reglas para otros. Cuando las reglas, cuando el colectivo que se escapa es muy fuerte, el sistema entra en crisis. Y ahora en estos momentos hay unos colectivos muy poderosos que se escapan, legal o ilegalmente, porque a veces lo pueden hacer de las dos maneras. Y entonces el fraude fiscal, entendido en el sentido de lo que falta por recaudar, está por esa zona. O sea, que me da la sensación... Van a seguir ordeñando las vacas que tienen, las cuales ya no pueden dar mucha más leche. Ya. Y no se han metido nadie todavía con las vacas que se han conseguido escapar de la ordeña.
Y de estas cosas que estamos comentando son vacas que están fuera del ordeño legalmente, ¿eh? No digamos ya paraísos fiscales y demás, que eso ya es otro nivel todavía. Pero, O sea, me da la sensación que no pagamos impuestos todos de la misma manera. Ah, no, hombre, hasta ahí podríamos llegar. Ya. Hombre, por favor, hombre. La Iglesia y los nobles no han pagado impuestos nunca, y en Euskadi mucho menos. Pues con esa subida del IVA, el sector cultural prevé que perderá 43 millones de espectadores, más de 4.000 puestos de trabajo y unos 500 millones de euros en ingresos. Esas son las cifras que han dado los empresarios del mundo del cine, las artes escénicas y la música. Dicen además que el 20% de las empresas del sector se verán obligadas a cerrar. Para palpar el grado de malestar que ha provocado la subida del IVA en la cultura, nos dirigimos hasta Pabellón 6, un proyecto en el que participan creadores y público. Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, aquí rostros conocidísimos de la escena vasca. Chiar, Guruche, Ramón, ¿qué tal? Pues aquí preparando ya la función de enseguida. Sí, aquí estamos en Pabellón 6. Yo Pabellón es lo único 6. que sé. Yo es la primera vez que vengo a haceros una visita. ¿Pero qué es Pabellón 6, Ramón? Pabellón 6 es una movida que iniciaron 13 locos de las artes escénicas, gente de teatro, gente de danza, escritores, autores, actores, actrices, 200 socios que compraron en un espacio vacío 200 imaginarias butacas. Lo lógico, por lo visto, es que un panadero tenga una panadería, pero que un actor tenga un teatro no debe ser lógico. Lo lógico es que esté en la puta calle. Por lo menos es lo común. Eso debe ser lo común. Nosotros de momento no hemos subido el IVA, pero la mayoría de los teatros también están intentando asumirlo. Lo que no entiendo yo es que si todos somos cultura, porque el fútbol no sube un 13%. No, el fútbol y los toros suben un 3%, vosotros un 13%. No sé si entendéis esta discriminación. No, yo no entiendo. En absoluto, pero bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados. A mí, francamente, no me pilla de susto. A mí no me parece justo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué los taurinos o los futboleros tienen que pagar menos que un espectador de teatro? Bueno, y habría que ver tanto que se habla de la subvención que recibimos, que un montón de subvenciones recibe un club de fútbol, que se supone que es una sociedad anónima, o una empresa que gestiona una plaza de toros, etcétera, etcétera. Es alucinante. Y yo creo que ya ha habido más casos en Europa donde se ha hecho una tentativa de ese estilo en el ámbito cultural y se ha rebajado por considerarlo un error. No se puede cargar sobre el espectador, sobre el ciudadano, no se puede cargar ese IVA que le afecta a él. Al final se está subiendo el IVA a la cultura, no se está subiendo el IVA al ciudadano, que va a tener que pagar más por lo mismo, ¿no? También hemos estado comiendo la sopa boba, muchos artistas de teatro y de tal, ¿no? En el sentido de que no vivíamos del dinero de taquilla, vivíamos de la ayuda de la administración. Yo creo que la administración ha despilfarrado dinero. Necesitaríamos un juez Garzón o algo así para que mirase esos auditorios que se han hecho, las inversiones, los resultados y el despilfarro que se ha hecho y tal, ¿no? Yo creo que la gestión de la cultura hay que replantearla. Hay que contar con el espectador, hay que contar con un dinero público, pero no todo. Es decir, no tiene sentido una cosa que está mantenida solo con dinero público. Basta ya de recorte, basta ya de que paguemos el pato lo mismo, que lo paguen los ricos, que lo pague Urdangarín, que lo pague Rodrigo Rato, que lo pague Grute, que lo pague todo el mundo menos nosotros. No somos culpables de esta estafa. No es una crisis, es una estafa, un robo a mano armada. ¿Por qué no queremos que se pague la deuda? Porque no es pública la deuda. La deuda es el 75% de la deuda es privada. Si la han hecho los bancos, que la paguen los bancos. Solamente la banca debe 1,3 billones de euros. O sea, es que estamos hablando de cifras absolutamente monstruosas. O sea, en este momento que la gente entienda, nos están quitando a nosotros y a nosotras para meterlo, por ejemplo, en Bankia. Bankia es un indicador de la crisis muy importante. Hay un pacto no escrito por el cual ningún banco tiene que quebrar. O sea, es decir, no tenemos que ver, o sea, esto vamos, será lo que sea. Si hace falta se utilizará el ejército, pero lo que no veremos serán colas delante de los bancos. O sea, esto ¿por qué no? Esa situación de pánico. No, esto tiene que evitarse como sea. Sí. Una tienda, un bar, un autónomo que se arruine porque no pueda seguir para adelante, nadie lo socorre, nadie le da dinero. Por lo tanto, ¿por qué a los bancos? Sin ningún tipo de control. Las empresas, ¿qué va a pasar con ellas? Yo pienso que va a haber un cierre en cascada de empresas. De hecho, en los últimos 6 meses ya han cerrado cerca de 150.000 empresas. Es decir, va a haber un cierre en cascada de empresas, con lo cual el desempleo va a aumentar. Nos plantea la crisis como si fuera un fenómeno, como si fuera un momento de lluvia o como si fuera un terremoto, como si no hubiera culpable. Y por lo tanto todo el mundo tenemos que arrimar el hombro y todo el mundo tenemos que soportar esta crisis que ha venido casi del cielo.
Pues no. Vale, Y hay que decir que no, ¿de acuerdo? eso es, muy bien. Muy bien, gracias. Agur. Marina, tú eres trabajadora de la Seguridad Social aquí en Bilbao. Sí. Si no me equivoco, los funcionarios os han quitado la paga extra y os han congelado el sueldo. Pero seguro que has oído más de una ocasión eso de: pero no os quejéis, que sois unos privilegiados los funcionarios, Pues que claro. tenéis estabilidad laboral, que tenéis el trabajo asegurado. Mira. Ni somos vagos, ni somos privilegiados, ni nada de todo eso. Bueno, yo vagos y privilegiados no he dicho, Mira. pero no notas que te lo dicen. Pues claro, me lo dicen, Sí. claro que me lo dicen. Pero yo tengo respuesta. Sí. No lo somos. Mira, hay una tendencia muy interesada desde hace muchísimos años en crear esa opinión. Hay una campaña de descrédito al funcionario. Pues claro, de siempre. Desde hace unos años para acá es abrumadora, es incesante. Es que no hay derecho. Nosotros somos trabajadores profesionales, esa es la carrera que hemos escogido. Sí. Entonces, y hacemos nuestro trabajo. Sí. La administración funciona gracias a eso, a los funcionarios. ¿Y No quién organiza esta campaña de descrédito? ¿Por qué presentar a los funcionarios como vagos y egoístas? Pues mira, yo creo que la idea subyacente es la privatización de los servicios públicos. Javier, ¿hay diferencia entre los funcionarios en Euskadi y los funcionarios estatales? A la hora de cobrar, sí. ¿En favor a quién? A los vascos, hombre. A los vascos. Yo he puesto antes, te he explicado. La última, colectivos de funcionarios de justicia o colectivos de Lanbide, unos 400, 500 funcionarios, pasan a hacer la misma función de jefe de la administración vasca, de la administración española a la administración vasca. Eso se traduce inmediatamente en un 35% de subida. Solamente por pasar a depender de una administración a otra. Esto viene de los años 80. La palabra ahora es la palabra crisis. En los años 80 era homologación. Sí. Los funcionarios de la Diputación se querían homologar con los de las cajas de ahorros, los cuales debían tener la homologación puesto en la luna o así. Pero bueno, los de la Diputación, los del Gobierno vasco se querían homologar con los de la Diputación, los del Ayuntamiento con los del Gobierno vasco y con los de la Diputación y con los de las cajas de ahorros. Y todo eso generó una subida general de salarios del orden de 30-35%, que ya fue denunciada incluso por el propio Gobierno vasco del PNV en los primeros años. Es decir, esto es una demencialidad. Bueno, después la demencialidad se convirtió en una tónica y ahora eso les parece todo muy normal. Pero bueno, le quitamos un poco más a los parados, le quitamos un poco más a la gente y que sigan cobrando los funcionarios su buen nivel. Te veo un poquito crítico, con el tema de los funcionarios. No, es que tengo una mujer que es funcionaria y entonces pues... Para tener tema de conversación. Claro, ya tengo, así tengo garantizada la mitad del suministro financiero de la familia. Hay determinadas cosas que yo creo que una vez que pasen a manos privadas, o sea, no vamos a volver a recuperar. El tema sanitario es lo que más me preocupa, o sea, entre otros, ¿no? Pero el tema sanitario es muy preocupante porque se está privatizando muchas cosas. Están pasando a manos privadas que luego ya veremos si vamos a recuperar algún día. El consejero de Sanidad vasco ha reiterado que en Euskadi no se retirará la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, retirada que en el resto del Estado entra en vigor el sábado. En Euskadi no se están aplicando los recortes de sanidad del gobierno central, pero queremos conocer de primera mano cómo está la situación. Hola Teresa, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, encantado. Iñaki López. Igualmente. Muy buenas. Oye, muchas gracias en primer lugar por atendernos y por contestar a una serie de preguntas, porque estamos preocupados con respecto a los famosos manidos y tan comentados recortes en sanidad. Pero Teresa, en primer lugar, ¿cómo está la sanidad vasca ahora mismo, a día de hoy? La sanidad vasca a día de hoy yo creo que está saludable y está igual que ha estado siempre. Se han retirado de la financiación una serie de medicamentos que realmente no son esenciales y que realmente no son caros tampoco si alguien quiere realmente utilizarlos. Y eso es el único recorte que ha habido. De momento, la calidad de la asistencia va a ser exactamente igual que antes. Estamos hablando de Euskadi. Sí, de Euskadi en todo momento, claro. Sí. Nos gustaría también hablar de la famosa tarjeta de sanidad para los inmigrantes. ¿En qué consiste? ¿Cada cuánto se renueva? Vamos a suponer que yo fuera un inmigrante. ¿Cómo me podría hacer con una tarjeta sanitaria? Pues podrías hacer con una tarjeta sanitaria igual que yo, mostrando tu empadronamiento. Una vez que consigues el empadronamiento, traes un documento que puede ser el NIE o el documento nacional de identidad, cualquier documento que justifique que tú eres quien eres, que es pues simplemente por el registro, y con eso y 3 meses de antigüedad en el empadronamiento tenemos la cartilla. Se habla del copago, se habla alegremente de que va a haber retirada de medicamentos. Entonces, pues ya sabes, la ignorancia y la duda
Y luego pones los medios de comunicación y no especifican, en una comunidad van a hacer una cosa, en otra van a hacer otra. Parece que es café para todos. Y esto no es cierto. La sanidad está transferida y se está aplicando en las diferentes comunidades de acuerdo a lo que sus propios gobiernos indican. ¿Crees que estos recortes que se aplican en sanidad sirven realmente para ahorrar? No sirven realmente para ahorrar, porque lo que piensan ahorrar es la parte más pequeña. Teresa, tú aparte de desarrollar tu labor profesional en este ambulatorio bilbaíno, también trabajas para Médicos del Mundo. Sí, trabajo para Médicos del Mundo como voluntaria ya desde hace 12 años. Oye, pues si te parece, nos gustaría que nos enseñaras un poquito tu trabajo, en qué consiste, e incluso acompañarte hasta donde desarrolles tu labor. Encantada. ¿Vamos para allá? ¿Sí? ¿Tienes un ratito? Me gustaría mucho. Venga, pues vamos a dejarnos. ¿Cómo quedarían los derechos de los usuarios si se aplicara el Real Decreto, todos los recortes que se prevé del Gobierno de Madrid? El Real Decreto deja fuera a los mayores de 26 años, sí, que ya no están cubiertos por la tarjeta de los padres, sanitaria de los padres, sí, y deja sin cobertura a todas las personas que no han accedido a su primer trabajo. O sea que a partir de 26 años, si no has trabajado, puedes quedarte sin tarjeta sanitaria. Puedes quedarte sin tarjeta sanitaria. Luego, esto de que la sanidad es algo universal, no lo es tanto. Pues según el Real Decreto no lo es nada. Caramba, con los Reales Decretos. Sí. Hay muchas administraciones que van a optar por seguir atendiendo inmigrantes, a pesar de que el gobierno ya ha dicho que no se va a atender, bueno, primero los españoles y luego ya los que no tengan tarjeta. ¿Qué te parece a ti ese esto es del siglo X, XI, XII, ¿no? Es que si no hubiera pobres, ¿qué bien estaríamos? No habría problemas. Y a los pobres hay que atenderlos, te guste o no, desde el siglo X. Es que no, la gente se empeña en ser pobre. Entonces, claro, pues a ti, si tú tienes inmigrantes y están enfermos, los tendrás que cuidar, te guste o no te guste. ¿Cómo? No se sabe cómo. Ese es el problema, es decir, que como los políticos hacen unas normas que no tienen muy pensadas las formas, pues aquí cada uno improvisa. Con estas medidas, por ejemplo, lo que está ocurriendo en sanidad, ¿qué ocurre? Cuando el Estado quita las medidas, les quita los derechos a un montón de personas a una asistencia sanitaria básica, por ejemplo, cuando la Comunidad Autónoma Vasca dice que no va a hacer eso, el miedo de la gente es el efecto llamada. ¿No? Que ¿y ahora qué van a venir? Todo el mundo aquí a acusar nuestros recursos, Claro, eso es una estrategia, es decir, te dejan en una situación, lo que está haciendo el gobierno es muy, muy fuertecito, y luego habría que ver cuánto se ahorran de ahí. Por eso te digo que para mí esa medida fomenta más la xenofobia, el racismo, que soluciona un problema real. La gente lo que quiere, y es la desgracia, es que aquella chollo que tuvimos hasta el año 2007, que parecíamos que todos éramos hijos de marqueses, se prolongue. Haga usted lo que tenga con los demás, tome las medidas que tenga usted sobre los demás y que yo vuelva a mis buenas épocas. Como eso no va a ser posible, de ahí viene la dicotomía entre lo que habría que hacer muchas cosas, y lo que la gente está dispuesto a hacer, que no lo está dispuesto a hacer. Lo que la gente quiere sí sabe, vivir como vivíamos en el año 2007. Uy, pues en la cesta diaria, en miles de cosas, que te suben la luz, te suben el agua, te suben todo, o sea que nos afecta en todo. De momento no, porque soy pensionista, pero creo que me va a llegar. Hombre, está clarísimo que si antes me iba a cenar cada 10 días o cada 15 días, pues ahora voy igual 1 o 2 veces al mes. La gente está triste, la gente joven está sin trabajo. Pues si antes tiraba pues de jabuguito y esto, pues ahora vamos a un serrano. Amigos míos y todo el mundo que termina la carrera, pues lo que está intentando es irse de aquí cuanto antes. Que a ver si de verdad viene una crisis gorda, se van todos los que tienen que estar, nos quedamos los que tenemos que quedarnos, y esto salimos de una vez del atolladero. Esta crisis, para una de las cosas que va a servir, va a ser para desandar caminos que nunca tuvieron que haberse andado. Nunca jamás. Vamos a ver, las regiones, la división regional de España en comunidades autónomas, eso fue un invento yo hablo de economía, no de política, sí. Fue un invento de finales de los 70, principios de los 80, y con el que se fue a repartir PIB, recursos de los que lo generaban hacia las que no lo generaban, dejando al margen evidentemente a Navarra y a Euskadi. Como España no crecía, eso se ha conseguido a base de empobrecer a las regiones más ricas como Cataluña para dar a las que menos generaban, Extremadura, Asturias, etcétera, etcétera. Claro, segunda cosa, si eso hubiese servido para que esas regiones
crearan unas inversiones, generasen unas inversiones productivas que dieran lugar a un crecimiento, pues dices, bueno, chico, pues una redistribución, pero no ha sido así. ¿Que se van a tocar la división territorial de España en regiones? Evidentemente. Hay autonomías que podrían desaparecer incluso. A ver, yo yendo un poco más allá, yo pienso que el concepto de región e incluso el de Estado está ya superado. Yo creo que vamos a la Europa de los clústeres. Me explico. Clústeres entendidos como zonas de actividad incluso a caballo entre regiones o incluso países. Hay un clúster, por ejemplo, que nace en Sagunto, Barcelona, llega hasta Toulouse en Francia, o sea, coge varias regiones, incluso países. En Alemania hay varios, Dinamarca, Sur, Escandinavia, o sea, que van a quedar unidos con una especie como de red de coordinación donde se generará básicamente la actividad económica. Pensando que vamos hacia, o admitiendo que vamos hacia la Europa de los clústeres, pues habrá que ver en Asturias concretamente qué hay, qué es aprovechable, qué se puede hacer con ello. Concretamente en Asturias hay muy pocas cosas que se puede hacer con ello. En Extremadura pues lo que pueda haber, y la verdad es que tienen un futuro realmente muy negro estas zonas. Pero no pensemos solo en España, o sea, el futuro de Bretaña también es muy negro. Estamos viendo muchas veces en prensa, hablan del costo de las comunidades autónomas, ¿no? Y yo creo que un ataque clarísimo va a ser para las nuestras. Es decir, hay comunidades autónomas que no tienen sentido. Sé que es decir esto es así, pero pues Murcia, Valencia, pues nunca han querido ser comunidades autónomas. Donde había un problema era donde había un problema. Pues aquí probablemente en Cataluña y en algunas otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que están aprovechando. Y es muy peligroso lo que van a hacer. ¿Van a quitar competencias a las comunidades autónomas? ¿Euskadi podría perder competencias con esto de la crisis? Espero que no, pero creo que intentarán quitarle competencias. Yo creo que más que competencias, intentar atacar al concierto económico. Lo mismo que ocurre en Cataluña, siendo una de las comunidades autónomas que más aporta, es la que más problemas económicos tiene por el modelo económico, el concierto económico que tienen. No tienen lo que tenemos nosotras. Yo creo que va a ser un tema, desde luego. Por eso se han convocado elecciones, por otros asuntos también, efectivamente, pero yo creo que va a ser una pelea, esa va a ser una pelea, seguro. Lo que no estamos haciendo es aplicar unos recortes que primero ni ayudan a resolver los problemas que tenemos, porque estamos viendo cómo recorte tras recorte la situación está empeorando. Cuando las autonomías dicen que van a ser insumisas y que no van a aplicar determinados recortes que vienen desde Madrid, ¿pueden hacerlo realmente o esto es otro gesto de cara a la galería? Esto no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. A ver, pueden decir que lo van a hacer, pero evidentemente no pueden hacerlo porque por otra parte si lo hacen, o sea, al final lo hacen, claro, evidentemente no van a llevar a la división acrozada Brunete, a la división a la región que haga esto, evidentemente esto no va a pasar. En cualquier caso, el gobierno tiene una forma muy fácil, con el sistema financiero que hay en España actualmente, se coge muy bien, esto no lo aplicas, estos son, me lo invento, 500 millones, no te los doy y punto pelota, es decir, esto es así de fácil, o sea, la sartén por el mango la tiene totalmente el gobierno. Lo que sí que podrían hacer las autonomías, pero de esto no se habla, se habló ahora como unos 6 meses, pero eso se ha callado totalmente, es devolver competencias. Es decir, tú me obligas a recortar en educación, tú me dices que no sé qué, bueno, pues oye, gobierno de Madrid, aquí tienes educación, la llevas tú, la gestionas tú, etcétera, etcétera. De esto no se habla. ¿Por qué no se habla de esto? Porque hacer esto significa perder protagonismo político. Yeah. Y entonces, claro, a los políticos les gusta mucho agarrarse a la silla. Muchos políticos optan por la insumisión, es decir, no van a aplicar los recortes que vienen dictados desde Madrid. ¿Pero para esto hay base legal o es solo una pose? Más bien lo segundo que lo primero. Yeah. Y además es curioso en que, porque no va a cumplir lo de Madrid, no recortando la paga a los funcionarios. ¡Tate! ¡Ojo, vaya sublevación! ¡Dios mío! Yo me apunto a esa guerra. Yo creía que iban a tomar la Bastilla o iban a hacer algo, no sé, ¿no? Iban a encabezar las huestes para atacarlas. No sé, no. A los funcionarios vamos a seguir cobrando, pagando igual. Eso es un valor, eso es un valor, eso es un valor. Hombre, si fueras funcionario no pensarías Es así. Mi mujer lo es, oye, que estoy encantado, y vuelvo a repetir, por eso digo que es un valor, estoy emocionado. Realmente el país puede estar tranquilo. ¿Desde Euskadi se puede hacer algo al respecto? ¿Hay más posibilidades para plantear esa posible insumisión y no aplicar, por ejemplo, no sé, la subida del IVA? No. Vamos a ver, mire, nosotros estamos haciendo una campaña a la opinión pública contra los recortes del gobierno del señor Rajoy. Correcto, sí. Entonces yo le quería preguntar a usted, ¿en qué medida le está usted afectando? A mí no me afecta en nada.
Porque Nada. Rajoy no es culpable, es la Unión Europea, que se nos meta en la cabeza a los españoles. ¿Tú crees que una familia puede vivir con 400 euros? Pues claro que no. Ah, ¿y por qué vive? Ojo, esa familia seguramente... Pues mire usted, yo le voy a decir por qué viven. Yo tengo un ejemplo en mi casa. Sí. Viven porque les ayuda la familia. Y porque el primo es el enchapador y se va a trabajar con el enchapador. El otro es albañil y se va a trabajar con el albañil. Pero ese es el mire truco usted, que hay. Ese es el truco. si hay No pueden vivir con 400 euros. Claro que no. Claro, ¿por Pero qué? mire usted, si hay economía sumergida, lo que hay que hacer es controlarla. ¿Y quién la ¿verdad? controlan? Pues el gobierno. El gobierno, los sindicatos, ojo. Uy, uy, uy. ¿Cómo que no? Nosotros no controlamos la economía. Claro, ¿cómo voy a controlar la Nosotros economía? Si defendemos- vosotros tenéis si vosotros cobráis bien y al ayatolá ese de la farma, Nosotros defendemos a los trabajadores. ¿qué vaya a defender a los trabajadores? Por No, supuesto, para eso estamos. Si son manifestaciones que habéis hecho, bueno, pues no habéis hecho con Bueno, Zapatero. Las hemos hecho, ¿cómo que ¿Con no? Zapatero vosotros? Hombre, pues claro, y con Felipe González, y No, con Aznar, y con no, todos. no estoy hablando de Felipe, estoy hablando de Zapatero, que ha sido el que ha traído esta ruina a ese país. Pues Ese está- señor. yo creo que está usted equivocado. Yo no estoy equivocado. Yo he trabajado hasta los 75 años, he trabajado yo. Sí. Si todos los jubilados que hay hoy día, porque se van a jubilar, trabajarían a los 75 años. Ya, pero es que el problema las es que no arcas pueden- estarían llenas, pero las que no arcas pueden estarían trabajar, que no hay llenas. trabajo. ¿Y cómo salimos? Nada. ¿Cómo salimos de Pues esta? oiga, pues quitándoselo a quien hay que quitárselo, a las grandes fortunas y a quien ha generado No, todos no, los problemas. a los sindicalistas, la ayatolá ese de las barbas, ¿cuánto cobra ese? Bueno, cuando dicen que nosotros somos de la extrema izquierda o comunistas, a nosotros no nos ofende nada de lo que nos digan, pero nosotros no somos de la extrema izquierda, somos de la extrema necesidad. Nos definimos así. El sindicato ha hecho muchas luchas en Andalucía, desde hace 30 años, pero ahora, con los carritos del Carrefour y de Mercadona, se ha destapado un poco el poder mediático, ese silencio mediático de los medios de comunicación, y se ha disparado y se ha abierto la frontera de la comunicación. El Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuando ocupamos simbólicamente el Carrefour y el Mercadona, hemos creado más puestos de trabajo que el señor Rajoy. ¿Por qué? Porque los vigilantes del Mercadona y el Carrefour la han aumentado y han contratado a 400. ¿Qué te parece lo de Sánchez Gordillo, Javier? Sánchez Lo de- el Gordillo, sindicalista este Sí. tiene un estilo que lo hace popular. Hace bien hacerlo. Hay una señora, yo no veo televisión, pero hay una que le llaman el príncipe del pueblo, no sé qué cuántas, lleva diciendo tonterías hace mucho tiempo y se ha hecho famosa, porque los demás no vamos a hacer famosos cada uno con nuestro modo Hombre, de hacer. pero vamos a comparar a Belén Esteban con Sánchez No, Gordillo. no, quiere decir que el derecho a alguien a elegir algo que le haga famoso parece ser uno de los únicos derechos de la humanidad. Ya está. ¿Y que ocupe supermercados para luego distribuir esa comida entre los necesitados? Que yo sepa, lo ha hecho una vez con 2 carros y no creo que haya podido dar mucha comida a nadie. No nos vamos a engañar, ¿no? ¿De qué estamos? ¿100 euros? Sí, era una cantidad, tampoco bueno, era demasiado. yo creo que una revolución por 100 euros no tiene nombre de revolución. Bueno, pero ha ocupado, por ejemplo, complejos hosteleros que hasta hace Sí. bien poco eran Ha propiedades de dormido y se ha grandes ido. de España. Ha dormido y se ha ido. Yo también lo hago. Y se ha bañado desnudo en la piscina. Eso es muy grave. Bueno, realmente son gestos que hace popular a un movimiento. Vale. En Andalucía hay 400.000 familias que todos los miembros están en paro. 400.000 familias y todos los miembros están en paro. Y hay 350.000 familias que ninguno de ellos tienen ya subsidio ni protección social. Entonces, ante esa realidad, nosotros cuando fuimos al Carrefour y al Mercadona, la opinión pública tendrá que comprender que con 4 carros de comida no podemos alimentar a 350.000 personas. Era un acto simbólico para señalar que esa realidad en el siglo XXI, en la Europa de los derechos y de la democracia y del bienestar y de todo lo que dicen esta gente, resulta que se está pasando hambre. Oh, mucho. A ver, somos viudas. Viudas con poca pensión, a ver, ¿cómo no nos va a afectar? Yo tengo una frutería y sí lo noto. Yo tengo 2 niñas, necesito trabajar. Teníamos un bar y lo hemos tenido que dejar por la crisis. O sea que mira, nos has pillado de lleno, en pleno apogeo de crisis. Sí, me han dejado dinero, amigos, familiares, vecinos, comida, muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, yo lo digo, pero los otros 4.000 no lo dicen. Por miedo, vergüenza o yo qué sé. Luego a mí me tienen puesto un aparato porque vivo sola para si me pasa algo que toque un timbre. También antes no me lo cobraban, ahora sí. Al final he optado por ir al extranjero, que por lo menos, pues vale, estoy en hostelería, pero al fin y al cabo, pues bueno, estás aprendiendo otro idioma y no sé, me siento como mejor, más activa, no estando en casa esperando a que la situación cambie porque no veo que vaya a cambiar. Que estamos todos viviendo del paro
Si te parece poco. Mi mujer lleva ahora 1 año y pico, mi hija lleva 3 meses y mi hijo 6. ¿Es verdad que hay ayuntamientos que te contratan para una obra de teatro y que tardan 1 año en pagar? Uy, también más. Doy fe. Pero 2 años en cobrar al final. Sí. 2 años, yo no sé de nadie que haya tenido 2 Bueno, años. ya me parece una barbaridad. Nosotros ahora mismo tenemos por cobrar una actuación en la Sierra de Madrid del año pasado que hicimos y todavía no hemos cobrado. ¿Eso pasa también en Euskadi? ¿Que hay que esperar 6 meses, 1 año para cobrar? En Euskadi, Hombre, sí se paga, 4 meses, no sé si es a 30, 60, 5 meses, yo máximo 3, se puede así. tardar. Yo de hecho ahora voy a Valencia, a la Comunidad Valenciana en octubre y voy con un poco de miedo. Vas a Valencia, comunidad rescatada, vas con miedo. Bueno, pero hay gente, oye, yo qué sé, ¿no? ¿Te has asegurado el cobro? De la zona, fíjate, Fabras le tocó 3 veces la lotería. Sí, saber. Pues compra mucha lotería donde Fabra. Voy a comprar donde sí. Yo ya hace como 10 años propuse ocupar los teatros, reunirnos profesionales y ocupar los teatros municipales porque para mí era una gestión deplorable la que se estaba haciendo. Ya me he cubierto de gloria ahora mismo. ¿No fuiste secundado? No fui secundado. No has podido ser el gordillo del teatro. No he podido. Mira que lo he intentado. Ya últimamente ya me dejo llevar, Pero sí, hace ya como más de 10 años, ¿no? Que me parecía que la situación ya era entonces tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que siempre que dices este tipo de cosas, de repente toda la gente te mira así como, bueno, no te pases tampoco, vamos a intentar, que no sé qué. Pues sí, posiblemente, pero montar un Cristo se trata de ir a ETV y parar la emisión, se trata de ir a La Riaga y cortar todas las funciones, se trata de ir a Euskalduna y parar todo lo que hay a la actividad y tal, ¿no? Y decir, bueno, que no podemos sobrevivir, pues aquí no sobrevive nadie, o jugamos todos o pinchamos el balón. Tú lo ves casi ya como algo inevitable, como algo que hay que hacer porque de ello depende vuestra supervivencia. Vamos, que es la única manera de llamar la atención sobre lo que está ocurriendo con la cultura. Mira, pues la única manera de llamar la atención posiblemente sea esa. En menos de un mes, los vascos vamos a estar sumergidos en plena campaña electoral para elegir un nuevo lehendakari. El gobierno que se forme, sea del signo que sea, va a tener que enfrentarse a una situación económica muy complicada. Pero, ¿está mejor la situación en Euskadi que en el resto del Estado? ¿O eso ya es historia? Euskadi tiene una serie de ventajas muy gordas con respecto al resto de regiones, muchas, muy grandes. En primer lugar, Euskadi es pequeño, eso es muy importante. O sea, no estamos hablando de una superficie como la de Andalucía. En segundo lugar, Euskadi tiene 2,5 millones de habitantes. O sea, poca gente. También eso es muy importante. En tercer lugar, Euskadi tiene una tasa de inmigración muy baja, que creo que está por el 6%. Correcto. Cuando en Cataluña, por ejemplo, es del 14%. Eso también es muy importante. En cuarto lugar, en los años 80 el gobierno vasco tomó una decisión para mí que fue genial. Yo no sé quién fue el autor material de aquella idea, pero fue genial, y es apostar por la industria, y apostar por la industria de alto valor. Pensemos en Mondragón, pensemos en fin, en toda la política de clústeres. Yo creo que esto es muy importante también. ¿Estamos mejor en Euskadi que en el resto del Estado? Pues sí, yo creo que paradójicamente, yo antes era muy crítica con esto, siempre he sido muy crítica, pero sí, en este momento somos como los galos, ¿no? Como Asterix y Obelix un poco. Yo creo que hasta los del PSE se van a hacer independentistas. En este momento, con toda la que está cayendo, la independencia va a ser una estrategia política para sobrevivir, ya no una cuestión de dónde te sientas o no, ¿no? Bueno, nuestra industria ha sido capaz de recibir el golpe con un poco más de engaño, en términos toreros sí. Ha podido torear un poco, pero el toro sigue apretando y ahora la industria está sufriendo y el tiempo nos pasa la factura como a los demás. Es decir, nosotros tenemos una cierta diferencia que algunos lo elevan a la categoría de excelencia y no es así. Y eso ha dado para tener un poquitín más de margen, pero vuelvo a repetir, ese margen lo utilizamos en hacer campos de fútbol, no hacer investigación, no nos vamos a engañar. El problema que yo creo con el que se va a encontrar Euskadi es que va a llegar a un punto, a medida que la crisis vaya aumentando, que llámese gobierno de Madrid, llámese lo que sea, van a intentar quitarle cosas. De Madrid para abajo la ruina es descarada, no tiene nada que ver el País Vasco, Cataluña, no tiene nada que ver Galicia, algo de Cantabria también con el resto del Estado. Está clarísimo que estamos a 1000 años luz en todo. Se ve, cuando sales por ahí, yo creo que hay más paro que aquí. Estamos mejor, digámoslo así, pero bien, pues siempre se puede mejorar.
No es que en Andalucía todo el mundo sea unos vagos, ni mucho menos, porque yo no creo eso, pero debido a la climatología, que están acostumbrados a vivir mucha gente de peonadas, al tiempo, la manzanilla, el jiji, jaja y todo este tema, pues tienen otro tipo de vida y bueno, con ese tiempo es normal que tampoco quieran currar. Hay un intento de desvirtuar Andalucía por el tema ese, ¿no? Del folclore, de la pandereta, de los chistes, del rocío. Pero yo te digo una cosa, mira, en Andalucía en los años 60 se tuvieron que ir 2 millones de personas buscando una vida mejor. Y muchos se fueron llorando de noche, en esos trenes terribles de la emigración camino de Peñaperro, buscando un trozo de pan en cualquier lugar de la tierra, abandonando una de las tierras más ricas de Europa. Yo hace poco tiempo en el Babaico me hablaban de que había un 10, un 12% de paro y estaba todo el mundo alarmado, con un 10, un 12% de paro en el País Vasco. En Andalucía tenemos un 34%. Esto es no una alarma, esto ya es el grito de la gente, ¿no? Porque yo no he visto tanta gente en las colas de los ayuntamientos para que le paguen la luz, el agua, la bombona o el sello o la casa, ¿no? ¿El adelanto electoral crees que está muy relacionado con la crisis? Sí, evidente. Ya se ha visto que el 2012, aquí había una teoría de que el 2012 era el último año malo. Bueno, ahora se ha visto que el 2012 será el último de los años buenos, ¿no? O sea, que no es lo mismo. Entonces, hacer el presupuesto del 2013 se las arrea. Y entonces, ¿para qué vas a hacer tú el 2013 si te tienes que ir en marzo? Pues dejas el toro en la plaza para que salga el voluntario. Ya hemos dicho que a la vaquilla había muchos voluntarios y al toro no hay muchos. No. ¿Qué tendría que hacer el próximo Ejecutivo vasco para empezar a afrontar una posible salida de la crisis? Pues de entrada tener una mayoría razonablemente sólida. Sí. Porque enfrentarse a un toro como ese hace falta muchos bemoles. Entonces, subalternos hacen falta, sí, como los toros. Claro. Y bueno, mira, y después tener un programa. Ya lo de la mayoría empieza a ser una cosa complicadísima, como todos sabemos. Este país, bueno, vamos a ser llamados a las elecciones y me apuesto a que cuando votemos no sabemos qué va a ser al día siguiente. Porque los partidos no son capaces de decirnos con quién quieren ir a casas. Eso ya indica cómo viene la cosa. Es decir, nadie sabe ni con quién quiere gobernar. Yo creo que el gobierno que venga ahora tiene que ser el gobierno de la resistencia. Y a ver qué alianzas y cómo es esto del gobierno de la resistencia? Pues yo espero que sea un gobierno desde un poco la resistencia, porque... ¿Pero la resistencia contra quién? ¿Contra Madrid? Contra un montón de medidas neoliberales que van a destrozar muchas cosas y además ver desde qué tipo. Creo que lo más interesante en este momento serían gente distinta, muy distinta, trabajando junta. O sea, no tantos gobiernos, estas mayorías absolutas de que uno se va a poner a salvar al resto, creo que son muy peligrosas. Pero a mí me gustaría pensar que podrían juntarse y hacer algo. Creo que no, ¿eh? O sea, porque yo funciono políticamente desde las alianzas, desde o sea, las feministas y eso hacemos cosas muy raras. Pues los políticos están todo el día hostias. Luego les ves detrás y se dan la mano, se llevan bien. Se invitan a comer. Pero tú preferirías un gobierno transversal, de varios partidos. Donde tendrían que llegar a acuerdos, sobre todo poner cosas en marcha. Juro que dejar en un segundo plano mi ética y mi moral en épocas de crisis financiera. Juro que no utilizaré instalaciones del Estado para diagnosticar a inmigrantes irregulares. Juro que no recetaré medicamentos contra el SIDA a quien no aporte a la seguridad social. Pero sobre todo juramos que todo lo que dijimos antes no lo cumpliremos nunca. Exactamente la sanidad pública, ¿con qué se sufraga? La sanidad pública se financia con los impuestos que pagamos todos. Sí. El hecho de que el Real Decreto la quiera asociar al trabajo no es cierto, porque se financia con los impuestos, con el IVA, con el céntimo sanitario y con todos esos impuestos indirectos. Directos e indirectos. Si se financia con impuestos la sanidad pública, ¿por qué esa necesidad de que estemos afiliados a la Seguridad Social para tener una tarjeta sanitaria? Pues eso es algo que han querido meter en la cabeza de la gente, pero no es verdad. O sea, Teresa, cuando tú escuchas expresiones en la boca de algunos políticos como los españoles primero, que si no nos llegan los recursos para todos, ¿qué te parece? Pues me sienta muy mal, porque pienso que realmente todos somos iguales y que ante la enfermedad lo que tenemos que hacer es tener bien claro que los derechos de la salud es universal. Si no me equivoco, tenéis por aquí las consultas, sí, ¿verdad? Las consultas aquí. Vamos a acercarnos. Yo no creo que vengan muchos inmigrantes por el efecto llamada. Además, creo que eso se puede valorar y se puede evaluar muy bien
viendo el número de tarjetas sanitarias que se van pidiendo. Teresa, ¿cuántos inmigrantes más o menos atiendes en tu consulta en el ambulatorio? En mi ambulatorio suelo atender unas tres personas inmigrantes cada día, de un total de 28 o 30 pacientes. ¿Te parece a ti un porcentaje elevado? No, en absoluto. No lo es. O sea que toda esta idea que tenemos de que los inmigrantes consumen la sanidad pública y nos dejan sin ella a los demás, no es cierto por lo tanto. No es cierto. Es muy arriesgado desde el punto de vista de la salud pública tener a gente fuera del sistema sanitario. El hecho de no tener esta cobertura universal hará que gente que necesita de esa atención quede fuera, acuda a las urgencias, pueda colapsar las urgencias y se la atienda tarde y mucho más caro. Así están las cosas. Vaya, pues parece que tienes ya la primera de las consultas. Te vamos a ir dejando, Teresa. Ya lo siento, Iñaki. Nada, muchísimas no te preocupes. gracias por la atención. Y... Gracias a ti por atendernos y por la labor que realizas. Mucha suerte, Teresa. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Gabriela Florea? Sí. Pasa. ¿Qué es lo que te pasa? Pues actualmente como me gusta mucho leer y hago muchas cosas por ordenador, y ya tenía yo problemas con los ojos, pero últimamente lo noto mucho más. Entonces no sé si podrá ser que me facilite de alguna manera un control oftalmológico. Pues Gabriela, yo creo que lo mejor que vamos a hacer es pedir una prueba que es una radiografía, aunque no tengas tarjeta. Tú vas allí, dices que te envía Médicos del Mundo, enseñas el papel y pides cita previa. Rajoy ha dicho que no hay nada decidido sobre el rescate porque antes, subraya, el Banco Central Europeo debe concretar. Pero yo no tengo tomada ninguna decisión y haré lo que convenga a los intereses generales del conjunto de los españoles. La losa de un segundo rescate se cierne sobre nosotros. Este nuevo rescate traerá sin duda nuevos compromisos y nuevas consecuencias que no sabemos si podremos cumplir o no. Lo cierto es que alguien dijo que se nos estaba quedando cara de griego y no iba muy desencaminado. ¿Crees que nos van a rescatar, Javier, al final? Porque a los bancos ya les han rescatado. No, los bancos no les han rescatado, les han dicho que les van a rescatar. Sí. O sea, aquí primero la palabra, Sí. Después ya... Segundo, nos van a rescatar. Esa es una expresión, ¿cómo diría yo? Es una expresión equívoca. Sugiere que tú estás en un incendio, que no tienes nada que hacer y que esperas un bombero que te venga, te coja, te saque y te lleve. No es eso. No es eso. Tú estás en una situación complicada de la cual tienes que salir tú. Y tú tienes que poner el 80% del esfuerzo para salir. Y es verdad que te hace falta un 20% externo para que determinadas maniobras den de pie a un efecto positivo. Si tú crees que alguien te va a hacer el 80% del esfuerzo y tú el 20%, estás equivocado, no va a haber rescate. Un rescate a la totalidad del país es imposible. O sea, es decir, el rescate a la totalidad del país, yo esto lo he calculado, harían falta entre 800 y 900.000 millones de euros. No existe tanto dinero. Es decir, el rescate de la banca se va a hacer, evidentemente, los famosos hasta 100.000 millones del señor de Guindos, yo pienso que van a ser más, van a acabar siendo más. Y este segundo rescate es el rescate de deuda pública. Es decir, la idea es la siguiente, ya se está hablando de cifras, de unos 250.000 millones, se publicó, la edición alemana del Financial Times publicó, es decir, en total entre 320 y 350.000 millones. Es decir, la idea ¿cuál es? La idea es drenar, quitar deuda, que España la debería, sí. Pero quitar del mercado 200.000, 250.000 millones de deuda pública, con lo cual la tensión sobre la totalidad de la deuda se reduciría. Dice Mariano Rajoy que al final lo que determina su línea política es la realidad, es la realidad la que ha cambiado su programa electoral. Yo no sé por qué Rajoy se dedica a hacer declaraciones, porque yo me dediqué en su día a la filosofía y la investigación me interesaba muchísimo, pero cualquier persona para hacer un programa electoral lo primero que tiene que ver es cómo está la realidad. Pues haber estudiado más, o sea, además para debatir y así parecía que sí sabía cuál era el estado de la cuestión. Los políticos, claro, han mentido. Es que yo no diría que es una mentira, de verdad, lo digo en serio. Yo creo que esto es, pues no sé, una adaptación o una dinámica de estas instrucciones adaptadas a una realidad. Dice Rajoy que en realidad no es que él haya mentido, sino que la realidad es la que ha trastocado sus promesas electorales. A ver, esto es absolutamente falso. ¿Por qué? Existen estudios profundísimos hechos por servicios de estudios de cuya fiabilidad nadie duda,
que ya en agosto, septiembre del año 2011 hablaban de decrecimientos de la economía española. Bueno, el señor Rajoy ahora puede hacer lo que quiera, claro, evidentemente, porque un político, otra de sus características es que tiene que defenderse ante su posible electorado, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, esto se sabía. El IVA. No más IVA. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. La subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy duramente la crisis. La subida del IVA es contraproducente porque es un nuevo jarro de agua fría en una economía que ya está congelada. Los políticos, yo pienso que siempre, pero más en estos momentos, tienen un margen de maniobra muy limitado. Cuidado, independientemente de su color, eso es muy importante, Sí. Independientemente de su color. PIMCO. ¿Qué es PIMCO? PIMCO es el mayor fondo mundial de renta fija. PIMCO hace así y mueve 40.000 millones de dólares en deuda pública. Claro, es que ese señor le llama a cualquier presidente de gobierno, le llama a cualquier ministro, le llama a cualquier jefe de Estado, y es que cualquier jefe de Estado se pone firme. Ya. Es que se pone firme. ¿Por qué? Porque te mueve PIMCO 10.000 millones de aquí a allá y crea un cataclismo. La voz del pueblo es clave. El pueblo no puede decir una cosa y después hacer tú lo que te dé la gana. Eso tiene que estar condenado y tiene que estar penado. Si yo voto un partido con un programa y tú no cumples este programa, tú puedes ir a la cárcel. Tú tienes que dimitir inmediatamente y tiene que haber mecanismos para que eso sea así. Hay que menearnos todos y guardar, pero también disfrutar y que el dinero vaya rodando y rotando. Se tiene que repartir mejor la riqueza en el mundo, eso sin duda. Contra el fraude, pues no sé, tomar medidas drásticas para que la gente no lo haga, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar más horas y cobrar menos. Esa es la solución. El poder sindical tenía que movilizar a la gente y decir, señores, ¿esto qué es? ¿Aquí dónde vamos? ¿A la bancarrota? ¿Vamos a parecernos a Grecia? Pues no. Pues yo pienso que se podría pedir una especie como de soberanía, por lo menos económica, con respecto al Estado. Porque estamos mal, pero estamos menos mal que ellos. Entonces, pienso yo que se podría ir por ese camino. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Eso ya no lo sé, claro. Lo primero que tiene que hacer es repartir todas las viviendas que hay cerradas, para todo el mundo. Todo el mundo, las viviendas cerradas, darlo. Las tierras a los terratenientes, quitárselas, no a los campesinos, a los terratenientes, fuera las tierras. Ya habéis tenido bastante tiempo las tierras que no son vuestras, que las habéis robado todo. Las tierras para el pueblo. Y después, una política fundamentalmente basada en una economía social de ayuda a la pequeña empresa, a los autónomos, al pequeño agricultor, a las cooperativas, para que la economía fluyera de abajo arriba. Los bancos, inmediatamente en manos del pueblo, de los gobiernos. Los bancos, ¿qué hace con un banquero? Si tú ya has demostrado que no eres un buen banquero, si has robado, te has llevado el dinero, no dejas en bancarrota, otra vez te voy a dar más dinero. Es como el que deja al zorro el cuidado de las gallinas, otra vez, para que se siga comiendo las gallinas. Que haya gente que ceda sus pisos vacíos, que hay un montón de gente que tiene. Aquí hay un piso que está mal edificado, que nunca se cae, en primera línea de la Concha, que está vacío, pero no lo tiran nunca, no hacen nada. El famoso edificio del Francés, Efectivamente. si no me equivoco, que lleva décadas vacío. Pues hay gente que puede vivir ahí seguramente, y que, o sea, yo conozco gente que se mete en familias ahí, que vamos, ¿por qué? O sea, esas son las cosas que nos van a salvar. Entonces, creo que la gente, parad de tener miedo, además, en eso los medios de comunicación. ¡Oh, la que viene! No estamos tan ajenos, o sea, tenemos que solucionar además en nuestro espacio, en nuestros pueblos, en nuestros barrios. La Merkel no vive aquí y desde tanta distancia nos está puteando demasiado, o sea, pues hay que resistir. Rajoy ha dicho que en junio ya llegan los brotes verdes, mejora la situación. Rajoy es un registrador de la propiedad. Un registrador de la propiedad es un señor que gana un montón de dinero por decirte que tu finca linda con el norte, con la finca de la Marqués de Villapadierna. Por el este, por no sé qué, por el sur, por no sé qué. Nadie sabe quiénes son los visitantes. Y por cierto, el norte no es el norte, el sur no es el sur, el este es el oeste y el oeste no es el oeste. De ese caos del registro de la propiedad vivimos los abogados. El registrador de la propiedad, tranquilo, cobra por dar fe de eso. No pasa nada. O sea que no te preocupes, lo que diga un registrador de la propiedad solamente tiene valor en el boletín, pero no en la realidad. Joder, luego no me digas que no me preocupe, porque me tengo que no te preocupes, no te preocupes, por eso no, preocúpate por otras cosas, por eso no. A mí me da muchísimo miedo en cuanto pasemos este otoño y de repente nos veamos con que no te llega para echar la gasoil, que no te llega para esto, no te llega para lo otro, porque a mí estoy muy preocupada realmente, ¿eh? Con todo el mundo que hablas, ya me perdonáis, pero está todo el mundo acojonado.
Pues no hay que estar acojonado, es que ese es el problema, eso es lo que estábamos hablando antes de los medios. O sea, no hay que estar acojonado, hay que estar en la calle organizándose. Cuando te dicen, no, es que este sistema no hay otro posible, y dices, pues este siendo tan malo, yo creo que lo podríamos hacer tan bien, o sea, no igual perfecto, pero esto es tan mierda. ¿Crees que esta crisis va a acabar en un periodo Todo razonable? acaba, sí, efectivamente en un todo año, acaba. ¿En un año? No, en un año, No. en un año. ¿Qué te pasa a ti, pues? No sé. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo que hacer en estos 2 años o qué? El otoño realmente va a ser terrible, va a ser terrible. El periodo, yo creo que el periodo septiembre, que ya hemos empezado, enero, va a ser realmente muy, muy malo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir cayendo. Una cosa es la crisis y otra cosa es cómo sales de la crisis. Ya. Y uno sale de la crisis en función de la inteligencia que ha aplicado durante el camino. O sea, que terminará la crisis y después tú verás que ibas antes en el vagón número 4 y ahora vas en el 24. Ha salido la crisis, pero el 24. Yo creo que a partir del 2017, 2015, o sea, ahora pienso que hay un previo estancamiento hasta el 2015, de 2013 a 2015. A partir de aquí, yo pienso que empezará una recuperación, pero cuidado. A ver, es decir, si cuando empezó esta situación de crisis estábamos aquí, sí, hemos caído, ahora nos estancaremos, subiremos, y cuando lleguemos aquí saldrá en la tele quien sea y dirá, la crisis ya se ha acabado. Lo que pasa es que habrá un diferencial que ese no vamos a recuperar jamás. No volveremos Nunca. a estar como antaño. Nunca, jamás. Es decir, la historia aquella de que todo el mundo podía ir al banco a pedir un crédito para comprarse un Audi, eso se ha acabado. Y no volverá nunca.